Buenos días, jóvenes. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora estás viendo este video. Vamos a comenzar con la tercera sesión de las clases en línea. Y como puedes ver, el tema de esta ocasión son las leyes de Kepler. Este tema así de plano es completamente nuevo, no lo hemos visto en ninguno de los salones. Entonces es importante que pongamos un poquito de atención a esto que está aquí. Y primero que nada, ya sabes que a mí me gusta siempre contar un poquito de la historia de los personajes, que los conozcas y que sepas cómo es que sucedieron las cosas. Y pues primero que nada tenemos a Johannes Kepler, que fue el que estableció estas tres leyes que se tratan sobre el movimiento de los planetas. Bueno, la cosa es que Kepler, que era un astrónomo alemán, estaba haciendo sus investigaciones precisamente sobre el movimiento de los cuerpos celestes, así se les llama a todo lo que está en el espacio. Y pues después de mucho tiempo, de muchas investigaciones, de errores, de tiempo perdido, cosas que no le llevaban a ningún lado, datos que sus resultados no eran reales cuando los comprobaba con dónde se deben de encontrar los planetas, pues estuvo batallando bastante tiempo. Sin embargo, hizo muchas otras cosas. Estaba batallando hasta que se encontró a otro personaje. Este personaje es Tycho Brahe. También creo es de Dinamarca, me parece él. La cosa es que Tycho Brahe era ya un astrónomo muy importante, tan importante y tan conocido que el rey de Dinamarca le regaló una isla. Bueno, se la prestó. Le dio una isla completa y dijo: ten esta isla, vete para allá, úsala como la necesites para hacer todas tus observaciones astronómicas. Entonces Tycho Brahe, con el apoyo del rey, hizo su propio observatorio con la mejor calidad posible de esa época. Entonces todos los datos que él tenía eran muy exactos y le servían mucho a cualquiera. Entonces Tycho Brahe tenía esos datos muy importantes y Johannes Kepler tenía como que la capacidad de obtener todo eso o darle sentido a todos esos datos. Llegó un punto en que los dos se conocieron y empezaron a trabajar juntos en el observatorio de Tycho Brahe. Después de lo de la isla, se murió el rey que le ofreció eso y se la quitaron, pero otro rey, creo que de Alemania, una cosa así, o algún emperador de por ahí, le ofreció un castillo para él. Entonces en ese castillo se trajo sus cosas de la isla y también se puso a trabajar. Te digo que era bastante importante este Tycho Brahe. Entonces Kepler va con Brahe para que se pongan a trabajar juntos. Y sí, Brahe acepta, se ponen a trabajar en el mismo lugar. Sin embargo, siempre hubo ahí como que pleitillo entre ellos. Nunca se compartían los datos. Kepler utilizaba el observatorio y los instrumentos de Tycho Brahe, pero nunca le daba sus datos, ni Tycho Brahe se los daba a Kepler. Entonces, pues durante un tiempo no llegaron a nada nuevo, porque no se compartían esos datos. Unos meses después, se muere Tycho Brahe. Muy conveniente para mí, sospechoso si me preguntas. Total, se muere Brahe y Kepler, pues ahí como que no queriendo, se puso a investigar y empezó a agarrar los datos que tenía este Tycho Brahe, que nunca le habían dado. Empezó a agarrar todo y con los datos nuevos que descubrió del muerto, pues ya pudo completar lo que él estaba buscando y pudo desarrollar esas tres leyes que vamos a ver ahorita. Estas son las tres leyes de Kepler. Te las voy a leer ahorita y después las vamos explicando. Ok, la primera ley nos dice que los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de los focos. Todo eso ahorita te lo voy a ir explicando. Ok, segunda ley. La línea imaginaria que une al planeta con el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley de Kepler nos dice que para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Ok, vamos a ver la primera ley, a tratar de explicarla un poquito. Ok, la primera ley. Ahí va, nos dice que los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas y que el Sol se encuentra en uno de los focos. Si yo te preguntara cómo es que se mueve el planeta alrededor del Sol, nosotros ya sabemos
que el Sol es el centro del sistema solar y que lo demás, o así decimos, y que los demás giran, los planetas giran alrededor de él. Entonces, nosotros generalmente, si nos pidieran que dibujáramos la trayectoria o la órbita de la Tierra, haríamos esto. Pondríamos la Tierra y la órbita la haríamos de forma circular. ¿Y dónde pondrías tú al Sol? En medio. Eso es lo que la mayoría de nosotros haríamos cuando te dicen dibújame la órbita de la Tierra. Sin embargo, esta primera ley de Kepler, no es de Newton, de Kepler, nos dice algo distinto. Nos dice que los planetas se desplazan describiendo una órbita elíptica. Entonces, eso que está ahí es una elipse. Y la elipse no es un óvalo, ¿sí? Se parece, pero no es un óvalo. Es una figura geométrica que tiene unas características bien definidas y tiene algo que se llaman focos. Y nos dice que el Sol se encuentra en uno de los focos de esa órbita. ¿Cuál sería? El Sol vendría yendo más o menos ahí, ¿sí? Si te fijas, no está en el centro de la elipse, está en uno cargada hacia un lado. Eso es un foco, más o menos ese punto donde está ahí. Entonces, esto es lo que nos dice la primera ley. Así se mueven los planetas alrededor del Sol, o así son sus órbitas, de forma elíptica, y el Sol, a diferencia de lo que la mayoría de nosotros creeríamos, no está en el centro, está cargado hacia un lado de la órbita. ¿Ok? Con esa imagen yo creo que podemos entender de qué se trata la primera ley. Nos vamos a la segunda. Nos dice la segunda ley: la línea imaginaria que une al planeta con el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales. Ahí va. Esta sí se necesita un poquito más para entenderla. Volvemos a la órbita de los planetas, igual a la que teníamos anteriormente. Nos dice la línea imaginaria que une al planeta con el Sol. Si tuviéramos nosotros una línea que va a unir al Sol y al planeta, más o menos así, obviamente esa línea no existe, nos dice que es imaginaria. ¿Ok? Ahí la tenemos. Y como todos sabemos, los planetas, o en este caso la Tierra, pues no está estática, está dando vueltas alrededor del Sol. Conforme pasa el tiempo, pues va avanzando. Entonces, digamos que pasan 2 meses. No sé, dije una cantidad de tiempo, nada más por así decirla. Y la Tierra cambia, obviamente, de lugar, siguiendo su órbita. Ya se encuentra ahí donde está marcado. Si nosotros siguiéramos uniendo esos dos puntos donde está la Tierra y la línea que los une, tendríamos un área como la que está aquí. ¿Sí? Si tuviéramos esas líneas que unen a la Tierra y al Sol. Entonces, en ese movimiento de los 2 meses se nos dibujó esa área amarilla que está marcada ahí. ¿Ok? Ahora, imagínate que el tiempo sigue pasando, que la Tierra sigue avanzando y que ahora se encuentra de este lado. ¿Ok? Nos dice que la línea va a recorrer áreas iguales en tiempos iguales. Yo te dije que la Tierra se movió en 2 meses lo que está en amarillo. Ahora, en esos mismos 2 meses, la Tierra que sigue en su camino, ponle que se movió hasta acá. ¿Ok? Si unimos la Tierra con el Sol, con esas líneas, el área que se forma entre estos 2 meses nuevos del lado izquierdo sería algo como esto. Si te fijas, del lado izquierdo recorrió más distancia la Tierra, ¿ok? Y las figuras que se formaron son diferentes. Sin embargo, si tú agarraras esta área que se formó y que está alargada y agarras el área que se formó del lado izquierdo, que es esta, que tiene una forma muy diferente, ¿sí? Las dos, si nosotros le calculáramos el área que son con alguna fórmula matemática o con de alguna manera nosotros pudiéramos calcular el área de esas dos figuras, nos daríamos cuenta que las dos son exactamente iguales. De eso se dio cuenta Kepler. Quiere decir que la Tierra o los planetas, cuando están más cerca del Sol, se van a mover más rápido o van a avanzar más rápido. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Kepler. Y ya nos vamos a la tercera, ya mero acabamos. Está bien cortito esto. La tercera ley de Kepler. Esta de plano todavía está un poquito más complicada de entender porque nos habla de puros números. Nos dice, para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital
es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Ok, ¿qué es el periodo orbital? Es nada más el tiempo que se tarda en completar su órbita. Por ejemplo, la Tierra, su periodo orbital sería un año. Es lo que se tarda en darle la vuelta al Sol. ¿Sí? Y la distancia es de 150 millones de kilómetros. Ahorita vamos a ver. Para eso te pongo esta tabla que está aquí. Te la voy a poner nada más para que esté ahí de opción. No lo vamos a analizar mucho. Pero tenemos ahí el periodo de cada uno de los planetas en años. El de la Tierra es 1. El de los planetas que están más cerca del Sol son menores, como Mercurio y Venus. Entre más nos alejemos, ese periodo aumenta. Quiere decir que se tardan más tiempo en darle la vuelta al Sol los planetas entre más se alejen. Fíjate a Neptuno, se tarda 165 años. La distancia nos la están dando en unidades astronómicas. Ahí abajo te dice 150 millones de kilómetros. La Tierra está a una unidad astronómica. Los planetas como Mercurio y Venus están a menos de una porque están más cerca. Y fíjate Neptuno, es el más lejano de los que tenemos, está a 30 unidades astronómicas. Tú puedes multiplicar 30 por 150 millones de kilómetros y te das una idea de la distancia que tiene. Pero si a la columna de periodo yo le saco el cuadrado, coincide para cada planeta con la distancia al cubo. Aquí están, fíjate tú, periodo al cuadrado y distancia al Sol al cubo son casi iguales. Y son casi iguales y hay pequeñas diferencias porque no tenemos todos los números, todos los decimales. Si nosotros, no me caben en esta tabla, si tuviéramos todos los decimales, el cuadrado del periodo sería igual al cubo de la distancia al Sol. Y eso es, no la analices tanto, no es necesario, pero aquí está para que tú lo observes. Y como actividad en casa no va a ser sobre este tema. En la página 90 de tu libro tienes este mapa conceptual que hay que llenarlo con las frases que están ahí arriba a la derecha. Marco de referencia, rapidez, desplazamiento, etc. Tú vas a ir escogiendo la que necesites y la vas a ir poniendo en donde va, en el espacio que va. Pero aparte, tiene un número 2, esa página. Dice, construye un mapa conceptual similar al anterior, a partir de las siguientes palabras o frases, que incluye las que consideres necesarias. Entonces, así como está el ejemplo, tú vas a armar uno completamente nuevo, donde incluyas movimiento ondulatorio, longitudinal, transversal, ondas mecánicas, electromagnéticas, lo que sea. Ustedes ya deben de saber hacer mapas conceptuales, ¿sí? Pero bueno, esa va a ser la actividad en casa número 3. Contestas el primer mapa conceptual en tu libro y el segundo si lo armas ahí en tu cuaderno. ¿Ok? Te dejo el correo electrónico. Cualquier duda me lo puedes mandar ahí y yo trataré de aclarártela. Por el momento sería todo. Nos vemos probablemente el lunes en el siguiente video.